Vamos a hablar de qué le pasa a la provincia de Mendoza frente al vendaval de elogios, dinero, acuerdos, swap que le llueven a Casa Rosada desde la Casa Blanca, desde la administración de Donald Trump. Hay que decir antes de empezar a hacer este análisis que Alfredo Cornejo ha sido de las personas en la política más cautas a la hora de declarar frente a los farragosos elogios cumplidos de Donald Trump frente a Milei. Muy cauto ha sido Alfredo Cornejo. Dijo ayer en un foro económico, todo bien, no es una crítica, pero ojo que estamos tomando deuda y hay que ver qué pasa más adelante. Palabras textuales prácticamente del gobernador. Que es cauto además, no solamente por eso, sino porque además sabe que en la Argentina la euforia cambia de bando todo el tiempo, es una taba que salta como loca. Sabe Cornejo que, por ejemplo, los kirchneristas se fueron a dormir el domingo a la noche felices y cuando se levantaron el lunes a la mañana, entre el anuncio del campo y lo que vino de Estados Unidos, era otra Argentina. Había cambiado completamente. Abrieron los ojos y el panorama, muy prometedor para ellos, se había disipado. Lo habían dilapidado y no sabían ni siquiera cómo. Hagamos una mirada con el eje en Mendoza. Lo primero que tenemos para contarte es que la parte que trata los números, Hacienda en la provincia, se había tomado una semana para analizar lo que llaman las pautas macrofiscales. ¿De qué? Del presupuesto que había presentado Milei el lunes anterior. No este, sino el otro, hace 10 días, aunque parezca que hacen 10 meses. Bueno, esa semana para analizar pautas macrofiscales de acá al 26, o casi al 27, se duplicó como mínimo. Van a ser 2 semanas de análisis porque todo en la Argentina parece haber cambiado a partir de esto. Pero he aquí el punto que quiero que toquemos en este arranque de séptimo día, que por otra parte ofrece muchas cosas, muy variadas, no solo sobre esto. El punto es, sí, esto cambió el panorama de la Argentina en lo inmediato y en la coyuntura ni hablar, pero ¿a dónde nos pone? ¿A dónde nos lleva? Esto que pasa, Trump, Bessent, los tweets, ¿el trampolín de qué son? Para Milei. Para la campaña de los mendocinos también, para la economía de Mendoza incluso, ¿qué implica? El gobierno, para analizarlo por partes, estaba ante una crisis, sobre todo cambiaria, que era decisiva, o prometía ser decisiva. Una crisis cambiaria de la que Milei no iba a salir sin pagar un altísimo costo. Bueno, parece haberlo resuelto, parece haber logrado una puerta, una endija por la cual escapar de esa crisis, sobre todo cambiaria, aunque de otros perfiles también, sin pagar ese alto costo, o al menos no pagarlo en pérdida de votos mayor ahora, o retroceso en cuanto al sistema cambiario. Algunos le sugerían a Milei, ok, volvé al cepo, o meté mini cepitos, que algunos los puso, pero volvé al cepo era lo más grande de todo el retroceso que hasta le ofrecían a Milei. Salió sin pagar ni el costo de los votos, ni ese costo de la vuelta atrás de un par de casilleros. Habrá que ver cuál es el costo de lo que nos están mandando, por supuesto, porque, recapituló Cornejo, es deuda. No sabemos todavía cuál es la contrapartida de esto, aunque siempre, cuando uno toma deuda, para analizar cuál será la contrapartida, tiene que ir a ver cuál es la cara del solicitante. En el nivel de estrés, en el nivel de urgencia del solicitante, en este caso la República Argentina y el gobierno de Milei, siempre está escrita la sombra de los intereses en cualquier toma de préstamo, ¿no? Habrá que analizar eso. Pero fundamentalmente lo que le pasa a este gobierno, al de allá y al de acá, es que la ciudadanía recobró algo que es la sensación de cierta estabilidad, principal activo político para el mileísmo. La gente tenía que recobrar cierta sensación de estabilidad. Todo puede cambiar, lo dije hace 3 párrafos, pero 3 días de baja del dólar, de suba de bonos, de baja del riesgo país, de suba de acciones. Ese activo central lo tenía que recuperar para que los candidatos de La Libertad Avanza dejaran de ser una máquina de malas noticias, para que se pudieran poner enfrente de un micrófono. ¿O no lo hemos visto en Mendoza, que al parecer ha sido difícil mostrar a los candidatos, o por lo menos no ha sido una campaña como la de otros momentos? Y por lo tanto Cornejo se la tuvo que poner él al hombro, poniendo él la cara y la de sus ministros, aunque ni él ni sus ministros son candidatos de nada. Bueno, recuperación de estabilidad, dejan de ser una máquina de malas noticias o solo interpelables por malas noticias los candidatos. Pero no solo lo toca Cornejo por esto, por la campaña,
y por lo económico que puede venir, por supuesto, sino por otras cosas. El gobernador de la provincia es el espejo en el cual se miran otros mandatarios provinciales de cara a lo que viene. Lo que le pase a Cornejo con Milei es el espejo, el estanque a donde se miran sobre todo los ex dialoguistas, los Jaldo, los Valdés, los Jalil, que dicen, che, a ver cómo le va a este cercano a Milei, a ver si yo después puedo repensarlo, cómo le va en varios aspectos. Primero, cómo nos vaya en la elección, qué pasa en Mendoza, quién vote a Cornejo, quién vote a la oposición, pero después, ¿qué beneficios pueda llegar a sacar Cornejo? Ok, ¿qué le dan? Hace una semana se hablaba mucho de perdió porque no le daban los ATN y fíjate que apoyaron sí. Eso es una burrada. Los ATN no le mueven la economía a absolutamente nadie. Creo que hay intendencias a las que un ATN, como los que manda el mileísmo, no le moverían la estantería. 3.000 millones de pesos a Puyaro en Santa Fe le va a mover. Yo, mejor dicho, si quieren pensar en qué gana Cornejo, los invitaría a ellos a que miren el presupuesto del 2026 y ahí sí, todas las obras que pedía esta administración en el apartado de la Dirección Nacional de Vialidad están. Todo lo que pidió esta administración está en el presupuesto 2026 en obra pública para Mendoza. ¿Tiene que ver con una cercanía, con una ideologización, con un vínculo? Puede ser, pero sería injusto no decir que también Mema, Fayad, pero sobre todo Mema, están fatigando las oficinas de los Toto Caputo Boys desde el día 1, desde antes de la gestión, de la unión, para lograr esas obras. Insisto, la clave de esto es los gobernadores se miran en Cornejo y en su vínculo con Milei para ver qué hacen hacia adelante. Ahora, le preocupa al gobernador algunas cosas, no solo lo que te dije al principio, sino los tiros en el pie que el gobierno no deja de pegarse y que dicen, nosotros necesitamos otro Milei para lo que venga. Por eso, el quid de esta cuestión es ¿a dónde nos lleva esto? Por eso te dije, ¿el trampolín de qué es el segundo aire? Es un reseteo de Bessent, es un reseteo de Trump. Pero para ir a parar ¿a dónde? ¿Para agrandarse y doblegarlos como hizo en los 2 primeros años a los gobernadores y a la oposición? ¿O para, en el fortalecimiento, ser magnánimo y empezar a acordar? Adentro de la Casa de Gobierno de Peltier dicen, si Milei no cambia, no hay segunda etapa posible, porque los cambios estructurales, tanto los locales como los que les piden desde afuera, por ejemplo reforma laboral, no se pueden lograr si es el mismo Milei de antes. Tiene que ir y dejar de hacer que le besen el anillo y sacar el látigo de la mesa y empezar a acordar con la oposición en el Congreso y con los gobernadores. Si no, no va a haber nada. Por eso este reseteo es clave, para ver hacia dónde lo lleva el presidente Javier Milei. E insisto, le preocupan a Cornejo y a algunos de acá los tiros en el pie. Por ejemplo, zonas frías en el presupuesto. Zonas frías es algo que ni siquiera le toca la plata al Ejecutivo Nacional. Eliminarían zonas frías para muchas provincias, esta inclusive, pero no es algo que les haga ahorrar, porque en realidad las zonas calientes subsidian a las zonas frías en ese esquema. Hacía falta tocar tarifas de gas en el medio de una crisis de querencia, de voto, de confianza, de clamor hacia vos. ¿Hacía falta tocar eso? Se preguntan acá. Probablemente no. Andís. En la semana le aumentaron algunas partidas a la Agencia de Discapacidad, con todo lo que implica, ya lo sabemos, Agencia de Discapacidad, pero al mismo tiempo promulgan la ley, pero la hacen nacer suspendida. La promulgo, pero la suspendo, algo que es extraño, si es que no ridículo, y si es que no demasiado negativo, tal vez otro tiro en el pie. Y no sabemos si tan necesario. Y lo otro que preocupa es, pase lo que pase, Milei va a meter 40 diputados más en esta elección, ¿o no? Va a tener 70. Si con 30 se hacía ir a besar el anillo, imaginémonos con 70. ¿Va a ser el Milei magnánimo y conciliador que necesitan las reformas y que quieren sus aliados y muchos argentinos o no? Esa es la pregunta del millón. Este reseteo de Bessent, este reseteo de Trump, esto que marcó a la campaña de ahora y para siempre y que tal vez hasta quede en algún apartadito de la historia, ¿lo va a hacer a este presidente ser un poco más institucionalmente maduro, que es lo que se le viene pidiendo por favor y a gritos? ¿O es el mismo Milei con más fondos? De lo que pasa en ese sentido, de si usa este segundo aire para vadear la crisis que lo sumió
y emplea otra modalidad política, pero sobre todo le da un beneficio a la micro, a la gente, que es lo primero y lo último, lo más importante de todo, ahí entonces este reseteo habrá valido algo. Si no, quedará como una anécdota. Será otra toma de deuda de las tantas de la historia de la Argentina y no mucho más que eso. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a Séptimo Día.